Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este canal, Iglesia Cristiana Río de Vida, donde nos reunimos semana tras semana para mantener alimentado el pueblo del Señor a través de la palabra hermosa y santa que nos dejó escrita. Mi nombre es Lady Bello y feliz de compartir con todos ustedes esta preciosa tarde. Quiero agradecer al Señor en oración por esta oportunidad y le invito a que donde usted está en su casa, por favor cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Jesús, te doy muchas gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar en tu presencia y de poder compartir el mensaje de la palabra. Bendito Dios, adoramos tu nombre, te honramos, te glorificamos. Dios, permite que esta grabación llegue, Señor, al corazón de cada oyente, que podamos, Señor, entender la grandeza del sacrificio en la cruz que tú hiciste por nosotros, que podamos entender el significado de tu muerte, que podamos, Señor, aceptar, Señor, que tu sacrificio es suficiente para nosotros. Dios, en ti estamos completos. Hoy bendigo tu gran amor con que nos amaste, Señor. Te doy las gracias por habernos hecho partícipes, Señor, de tus aflicciones y por habernos regalado la oportunidad de ir a tu reino, mi Rey. Te bendigo y te doy muchas gracias. Permite que en este tiempo, Señor, el control lo tomes tú, Dios, de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta tarde compartir, todos sabemos que estamos en Semana Santa, que estamos el mundo entero, los países que son de credo cristiano, celebramos la Semana Mayor, donde se celebra la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto nosotros también celebramos que nuestro Redentor vino a la tierra, murió, se hizo hombre, vino siendo Dios, se despojó de su trono, se hizo hombre y murió en una cruz para darnos perdón de pecados, pero no se quedó en la muerte, sino que también resucitó. Y durante esta semana conmemoramos, hacemos honor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy Viernes Santo, vamos a estar hablando de lo que ocurrió un día como este, el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlos a la palabra del Evangelio de Juan, capítulo número 30. Juan capítulo número 19, verso número 30, disculpe. Y dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor Jesús, amén. El Señor Jesús, según el evangelista Juan, fue lo último que ocurrió en la muerte del Señor, la última escena, las últimas palabras, lo que ocurrió en ese preciso momento donde el cuerpo de nuestro Señor Jesús muere. Recordemos que hay un término teológico de que nuestro Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Como hombre, en ese momento su cuerpo fallece, su alma sale, su espíritu sale de él y su cuerpo fallece. Y en este texto dice que Jesús, una vez que hubo tomado vinagre, él tuvo una expresión y dijo: consumado es, y inclinó la cabeza y entregó al Padre el Espíritu. Esa fue la escena de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y me llama la atención la última palabra que él dice, y es: consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado? Consumado significa, lo que Jesús quiso decir es que quedó pagado en su totalidad, quedó terminado, hecho está, logrado, misión cumplida. Lo que Jesús estaba diciendo es: terminé lo que había venido a hacer. Mi misión en esta tierra terminó, consumado. Vine a pagar y pagué en totalidad la deuda. Eso significa la palabra consumado. Entonces vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo no como una derrota. Quizás el enemigo en ese momento pensaría
y estaría festejando, quizás lo matamos al rey, matamos al Hijo de Dios. Pero nosotros hoy en día tenemos la revelación de que la muerte de Cristo lo que hizo fue darnos una victoria. ¿Y cómo? Precisamente la palabra consumado es que Él pagó una deuda que teníamos nosotros. Él vino y al morir en esa cruz pagó una deuda. ¿Cuál es esa deuda? Dice la palabra en Romanos 6:23, perdón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es decir, que teníamos una deuda a causa del pecado y que esa deuda estaba sin cancelar, que nuestros pecados tienen que ser pagados porque hay un Dios que es supremo y que es justo y que demanda un pago por el pecado. Y la palabra dice que el pago de ese pecado nuestro es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la muerte de Cristo significa una victoria porque Cristo pagó con su muerte expiatoria, pagó esa deuda que era nuestra. Él cargó en sí mismo, en su cuerpo, esa deuda, la pagó y dijo: yo soy el pago por el pecado de toda la humanidad. Entonces, para nosotros, la muerte de nuestro Señor Jesús es una victoria, es una dádiva, es un regalo, es un regalo que no merecíamos y que tampoco parece justo, pero que era la única manera en la cual nosotros tuviéramos salvación. No había otra manera. Jesús era el único que podía pagar esa deuda por cuanto nunca pecó. Por cuanto nuestro Señor en la carne nunca pecó, mientras vivió en esta tierra como hombre, nunca pecó, dice la palabra, aunque fue tentado en todo, Jesús nunca pecó. Y como Él no pecó, condenó al pecado en su carne, condenó ese pecado y al morir en la cruz derrotó el pecado y nos dio a nosotros la oportunidad de la vida eterna. Entonces, para nosotros, la muerte de Cristo es una victoria. Dice la palabra en primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, que también el Señor tenía que padecer, pero padeció una sola vez. En Semana Santa no podemos andar crucificando al Señor cada año. No, lo que hacemos es recordar, ¿verdad? Lo que hacemos es conmemorar que nuestro Señor fue y pagó una sola vez hace más de 2000 años allá en el Calvario. Él esa deuda la canceló en el Calvario hace más de 2000 años, pero fue una sola vez. Y pagó esa deuda el justo por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para poder llevarnos a Dios Padre. Es por eso que la palabra dice en Juan 14:6, yo soy el camino, dice nuestro Señor Jesús, yo soy la verdad. Y por último dice, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente ningún ser humano puede ir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Es decir, que no hay ninguna religión, que no hay ningún credo aparte del que Jesús nos está dando, que nos pueda llevar al Padre, que nos pueda dar la vida eterna, que nos pueda dar la entrada al reino de los cielos. Jesús y creer en su muerte y en lo que Él hizo por nosotros es lo único que nos proporciona que nos lleve al Padre. Es el único camino al Padre, no hay otro. Por eso nosotros lo que hacemos es regocijarnos, llenarnos de alegría de que esa muerte para nosotros significa vida. Para nosotros la muerte de Jesús significó una oportunidad que no la teníamos antes y le damos la gloria al Señor por eso, porque como pecadores nosotros jamás hubiésemos podido pagar esa deuda que teníamos. Nunca podríamos
pagar la deuda de nuestro pecado, jamás. ¿Qué dará el hombre por su alma? Dice la Biblia, nunca. No tenemos con qué pagarla, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. Dios Padre cargó en Jesús el pecado de nosotros. El Señor llevó nuestros pecados, pagó la deuda. Es por eso que la palabra consumado Él cobra sentido para nosotros hoy. Está hecho, fue pagado en su totalidad. La paga fue pagada, la deuda tuya y la mía fue cancelada, y damos la gloria a Dios porque nosotros, siendo injustos, podemos tener vida en Cristo Jesús. No fue una derrota, no vamos a estar tristes, no, vamos a estar alegres hoy porque la muerte de Cristo nos dio vida eterna. Amén. Entonces, lo segundo que hizo la muerte de Cristo fue quitar esa separación que había entre el Padre y nosotros. Dice la palabra en Mateo 27, versos 50 al 51, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El evangelista Mateo narra en este texto lo mismo que pasó en el instante de la muerte de Jesús, y el evangelista Mateo dice que en el momento en que Cristo clamó a gran voz, ya sabemos qué fue lo que clamó, dijo consumado es, y en el momento que entregó el Espíritu, en el momento en que murió, dice que hubo un acontecimiento que fue muy importante, y es que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y dice que en ese momento también hubo un temblor, hubo un terremoto y las rocas se partieron. Entonces fue algo grandioso lo que pasó en ese instante. Pero ¿qué significa eso de que el velo del templo se rompió? Resulta que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor ordena a Moisés hacer un velo para el tabernáculo donde iba a morar su arca del pacto, donde iba a morar su presencia. Y en la construcción del tabernáculo el Señor da una orden, y es un velo, debían hacer un velo, pero era un velo con unas especificaciones, y ese velo es el que está en este momento, en la muerte del Señor Jesús, el que se rompe. Vemos la palabra en Éxodo 26, 31, cuando el Señor envía la orden a Moisés y dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre brasas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces vemos dentro de la construcción del tabernáculo del Señor, el Señor le dice a Moisés: vas a hacer un velo y tiene que ser azul púrpura, tiene que ir tejido, tiene que ser una obra de mucha calidad. Y el Señor describe este velo como algo muy hermoso, un lino torcido, una obra primorosa, y que tenía querubines. O sea, era un velo, no era cualquier trapo, era un velo muy hermoso, y era una tela muy fina, lino fino. Y eso era un grosor, era grueso, no era delgadito, era un velo grueso. Ese velo iba a estar en la mitad, era una cortina que iba a separar el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar más íntimo, el más guardado. Era un lugar donde nadie podía entrar así nomás. El tabernáculo tenía 3 lugares: los atrios, que eran la entrada, luego venía el lugar santo,
Y luego del velo que acabamos de leer venía el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, dice el Señor, le dice a Moisés que adentro del velo, o sea, allá adentro, va a colocar el arca del testimonio, el arca del pacto. En ese lugar iba a habitar la presencia de Dios prometida. Recordemos que el arca del pacto simboliza la presencia de Dios con el pueblo. Y en ese lugar era donde se manifestaba Dios a sus sacerdotes, a su pueblo. Allí entraba el sacerdote solo una vez al año. El sumo sacerdote, el único que tenía entrada a ese lugar era el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por el pecado del pueblo y por sus propios pecados. Y no era un lugar de fácil acceso, solamente podía entrar una vez al año este hombre. Pero si este hombre no entraba santificado, no estaba a cuentas con Dios, no estaba bien con Dios, tenía el riesgo de morir en ese lugar, porque el lugar allí, en ese lugar estaba la presencia misma de Dios. Entonces vemos lo que pasó cuando Cristo muere fue que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió, se rasgó de arriba a abajo. ¿Y qué hizo? Abrió un camino, abrió una entrada para que todas las personas podamos entrar libremente a la presencia del Señor. Entonces fue algo maravilloso lo que pasó allí. Ese velo para nosotros significa que se rasgó, que esa ruptura que hubo en ese velo simboliza lo que Cristo acababa de lograr, que era terminar, era el fin de la separación entre Dios y los hombres. Era el fin, significa se acabó, ya Dios no va a estar más separado de los hombres, ya no va a haber más acepción de personas de que unos sí pueden entrar y otros no a la presencia de Dios. A partir de la muerte de Cristo se terminó la separación a causa del pecado, que era lo que nos separaba de Dios. Es un símbolo. Cristo, pagando la deuda de nuestro pecado, estaba terminando con un tiempo de separación de la humanidad con nuestro Creador. Nos reconcilió, nos unió nuevamente a nuestro Padre. Entonces para nosotros es una victoria, es un motivo de alegría la muerte de nuestro Señor que celebramos en este día. Aleluya, yo me alegro, me gozo, porque es la palabra de Dios la que nos da esa fortaleza para seguir creyendo, para seguir adelante. Entonces vemos que lo que pasó fue que se abrió un camino al lugar santísimo. Allí estaba el arca del testimonio que simbolizaba la presencia de Dios. Hebreos 10, verso número 19 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo ahora libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, en la palabra dice Pablo, posiblemente Pablo, dicen que es el autor de Hebreos, no está comprobado, pero dice el autor de los Hebreos que nosotros ahora tenemos una libertad, gracias a esa muerte expiatoria, nuestro Señor. Nosotros tenemos una libertad que antes de Cristo no tenía ningún ser humano pecador como usted y como yo. No teníamos la libertad, no era que nos podíamos meter al lugar santísimo, cualquiera no podía hacerlo. Ahora tenemos una libertad. ¿Y cuál es esa libertad? Es la libertad de poder entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, pero no es un lugar físico. No, la presencia de Dios ahora la podemos tener en nuestro corazón, en nuestra vida. El lugar somos nosotros, somos su templo. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, cuando creemos en la muerte expiatoria de Cristo, el Espíritu de Dios viene y hace de nosotros su templo, su lugar santísimo. Y es por eso que podemos con libertad tener la presencia de Dios. Por eso es que podemos sentir la presencia de Dios y no morir. Eso es algo grandioso.
la entrada con libertad al lugar santísimo por esa sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces nos abrió ese camino. El velo que se rompió dice que es su carne. El velo que se rompió de arriba abajo simboliza el cuerpo del Señor, que fue lacerado, que fue partido, que fue destruido a causa de nuestro pecado, pero que ahora esa muerte expiatoria nos abrió un camino para la presencia de Dios, nos dio la oportunidad de vivir en la presencia del Señor todo el tiempo. Y dice la palabra que por eso, gracias a que tenemos esa libertad, gracias a que para nosotros hoy no es un impedimento, no hay ningún impedimento de gozar de la presencia de Dios, gracias a eso, dice, podemos acercarnos con un corazón sincero. A Dios no podemos acercarnos con mentira, con engaño, con falsedad, porque Dios conoce nuestro corazón y antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce. Nuestros pensamientos los conoce. Entonces a Dios no le podemos echar mentira. Cuando nos acercamos a Él, debemos acercarnos sinceramente, sabiendo que nuestro Dios nos conoce y que podemos hablar tranquilamente y confiadamente con Él, porque Él ya sabe lo que somos. No es que no, que yo soy muy pecador, es que yo he hecho cosas feas, sí, y es que Dios no lo sabe. Dios lo sabe porque Dios nos ha visto. Entonces podemos más bien sincerarnos con Él y decirle, Señor, sí, yo te he fallado, yo he pecado, yo he hecho esto, yo me he alejado de ti, pero ahora yo quiero con confianza acercarme a ti con libertad, acudiendo a la libertad que tengo ahora, gracias a la muerte de Cristo. Tenemos que entrar a esa presencia con plena certidumbre de fe, dice la carta a los Hebreos. O sea, con fe, con certidumbre, con certeza en nuestro corazón de que Dios nos está oyendo, de que Dios está al tanto de nosotros y que nos va a perdonar los pecados. Con esa fe, gracias a esa fe, el Señor va a purificar nuestros corazones de toda mala conciencia, de todo mal recuerdo. Nos va a purificar, nos va a limpiar y nos va a lavar con el agua que es la palabra de Dios. Nos va a renovar la mente y nos va a transformar. Entonces, iglesia, usted que me escucha, usted amigo que nos visita en esta página, para nosotros y para todo ser humano está la posibilidad de acercarnos a Dios confiadamente. Hay un camino que fue abierto, el velo que se rompió. Ya no hay impedimento. Ahora usted y yo podemos gozar de la presencia de Dios, del perdón de Dios, y podemos gozar de una vida eterna que el Señor nos ofrece. Así que yo lo invito a que usted, en certidumbre de fe y con corazón sincero, se acerque a Él, que no espere más, que le dé la oportunidad a Dios de transformar su vida, que le dé la oportunidad de recibirlo como su templo, que Él venga a morar en su vida y que Él pueda deleitarse también con usted. Así que cierre sus ojos si usted quiere hacer esta oración, invitando a Cristo hoy a su vida, invitando a Cristo a que venga a morar en su corazón. Vamos a orar los dos y yo te pido que cierres tus ojos y con corazón sincero vamos a orar, creyendo en que la muerte de Cristo no es para tristeza, sino es motivo de gozo, de alegría, porque gracias a Él nosotros hemos sido perdonados, fue pagada la deuda y ahora podemos tener entrada libre a la presencia de Dios. Padre, te doy gracias por la palabra que nos has ministrado en esta tarde y yo oro por cada persona que está en este lugar, que está en este momento escuchando este mensaje, para que seas tú, Señor, perdonando sus pecados como perdonas los míos, Padre. Te pido por favor que si ha creído en su corazón que la muerte tuya le da perdón de pecados, ahora, Señor, que esta persona reciba por la fe en Cristo el perdón de sus pecados, Señor, y la vida eterna en Cristo Jesús. Dios, gracias te doy, gracias. Dile al Señor, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador, y te pido que de hoy en adelante hagas de mí tu morada, tu lugar donde tú habitas. Entra a mi corazón y vive en él. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Bendigo cada persona que ha estado con nosotros en esta transmisión y te doy gracias por habernos permitido compartir la palabra en este día. Dios lo bendiga a todos
en esta bendita tarde calurosa. Yo estoy sudando, pero le agradezco por haber estado con nosotros. Que estén muy bien, que sigan gozando su Viernes Santo y todo el resto de semana sea de bendición. Dios bendiga en el nombre de Jesús. Dios los guarde.